Buena gente, les habla el profe Sterling y tengo que darles un par de detalles. Si son estudiantes míos, pasen por la página profesterling.yendo.com. Si no son mis estudiantes, no olviden suscribirse, darle like y dejar comentarios o solicitudes. Ok, hoy vamos a tratar de resolver un límite mediante la factorización. Podemos observar que tanto como en el numerador y el denominador hay elementos que podrían ser factorizables. No quiere decir que necesariamente lo sean, pero en este caso pareciera que sí son factorizables. Entonces lo primero que vamos a intentar es factorizar el numerador y el denominador. Lo primero que vamos a factorizar es lo que se encuentra en el numerador. Recordemos que esto es una diferencia de cuadrados, lo cual factorizado va a quedar como x más 2 por x menos 2 sobre. Y podemos observar que en el denominador tenemos un trinomio cuadrático. Y esto se resuelve factorizando por inspección o, como ustedes acostumbran, con la calculadora. Lo cual nos queda x menos 2 por x menos 1. En este momento nos podemos dar cuenta que fue bastante útil factorizar porque podemos cancelar este paréntesis con este. Y justamente este paréntesis se me vuelve 0 cuando x tiende a 2. Y si ese paréntesis se me vuelve 0, tenemos que la función se indefine. Por lo tanto, es bastante funcional haber factorizado desde el inicio. Ok, cancelando esos paréntesis, entonces nos va a quedar x más 2 sobre x menos 1. Y en esta expresión sí podemos realizar una sustitución directa para obtener el límite indicado. Realizando la sustitución directa, tenemos que en este espacio anteriormente estaba la x, pero como la x tiende a 2, entonces la sustituimos por un 2. Igual sucede en el denominador, en donde este espacio estaba ocupado por la x y la x tiende a 2. Resolviendo esta operación obtenemos que el resultado de dicho límite es igual a 4. Ahora vamos a realizar un ejemplo donde se debe racionalizar. Observemos que en el denominador dice raíz de 9 más x. Si cambiamos la x por 0, sería 3 menos raíz de 9 más 0. Y esto en la calculadora nos va a dar 0. Y habíamos dicho que en el denominador no puede dar 0 porque si no entonces la función se indefine. Lo importante es que si hay raíces probablemente hay que racionalizar, pero no es una causa necesaria, no quiere decir que tiene que haber raíz, podría haber cualquier expresión y eso nos puede indicar que tenemos que racionalizar, pero no es necesario que existan las raíces. Sin embargo, este ejemplo es muy clásico, siempre vamos a tener algo parecido a esto en donde vamos a necesitar racionalizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la función que está dentro del límite y la multiplicamos por una expresión similar al denominador, cuya única diferencia es que hay un más en lugar de un menos. Eso sí, se debe multiplicar tanto en el numerador como en el denominador. Esto es porque los dos juntos pues se pueden cancelar, entonces da 1, lo cual quiere decir que realmente estamos multiplicando la expresión original por 1 y por lo tanto no estamos realizando cambios sobre la misma. Pero el procedimiento real es que vamos a escribir esto mismo con signo contrario en la operación suma o resta. Esto con el fin de que podamos observar que estos dos términos son casi iguales, la única diferencia es que uno tiene menos y la otra tiene más. Y esto es una fórmula notable. La fórmula notable que decía que tomamos el primer término y lo elevamos al cuadrado,
menos el segundo término elevado al cuadrado. Y entonces la expresión quedaría de la siguiente forma. Si podemos observar, tenemos el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Recordemos que cuando una raíz se eleva al cuadrado se cancela la raíz y el exponente. Y esto es útil porque entonces ahora podemos resolver esta operación de una forma simple sin tener raíces interviniendo. Sin embargo, no quiere decir que con esto ya se resolvió el problema de sustituir la x por 0. Pero esto es una parte que nos va a ayudar para resolver el límite. Entonces la expresión, después de trabajar la parte del denominador, va a quedar de la siguiente forma. Lo primero sería quitar el paréntesis y entonces el signo de adentro cambia, lo cual nos quedaría como 9 menos 9 menos x. Si observamos, 9 menos 9 da 0, entonces la expresión queda de la siguiente manera. Sin embargo, a pesar de que acabamos de racionalizar, eso no quiere decir que esto está funcionando, porque si esta x la sustituimos por 0, entonces en el denominador vamos a tener un 0. Y recordamos que cuando en el denominador es 0, la función se indefine. Por lo tanto, esto nos indica que deberíamos de hacer algo más. Siempre y cuando en el denominador me dé 0, nosotros tenemos que seguir trabajando. Pero ahora no tenemos una expresión similar a la anterior. Por lo tanto, deberíamos de tomar algo del numerador para realizar un proceso parecido al anterior. En este caso no vamos a utilizar este paréntesis porque fue el que acabamos de trabajar. Por lo tanto, vamos a utilizar este otro paréntesis. Lo cual nos lleva a lo siguiente. Vamos a multiplicar la expresión que nos quedó aquí y que aún se nos indefine en el numerador y el denominador por este mismo paréntesis. Nada más que le tenemos que cambiar la resta por suma. Siempre tenemos que hacer esto cuando estamos racionalizando. Luego de hacer este procedimiento, la expresión nos queda de la siguiente manera. A ver, ¿qué sucede en esta parte? Como tenemos este paréntesis y este paréntesis multiplicándose, son casi iguales. La diferencia es que aquí hay un menos y aquí hay un más. Entonces podemos tomar el primer término y elevarlo al cuadrado, por eso nos queda 49. Tomamos el segundo término y lo elevamos al cuadrado y por eso nos queda sin raíz. Ahora vamos a trabajar sobre esta parte de aquí para darnos cuenta que el 49 se me cancela, pero también nos va a quedar de la siguiente forma. Observemos. Resulta que nos queda 49 menos 49, pero al quitar el paréntesis, el más se convierte en menos. Entonces podemos cancelar estos dos números y nos va a quedar menos x sobre menos x, lo cual también es útil porque la x del denominador era la que nos estaba produciendo que la función se indefiniera. Entonces ahora, después de simplificar esto un poco más, ya podemos sustituir la x por 0. Entonces, la expresión queda de la siguiente manera. Esto funciona porque entonces al cancelar estos dos 49 me queda arriba menos x y abajo menos x. Entonces puedo cancelar menos x con menos x, lo cual me deja solamente este paréntesis y este otro paréntesis. Y entonces la expresión nos va a quedar de esta forma, lo cual nos sirve porque ahora podemos sustituir dentro de la expresión final la x por el 0. Vamos a recordar por qué era sustituir por el 0. Recordemos que el límite tiende a 0. Entonces, vamos a trabajar esta última expresión haciendo lo siguiente. Recordemos, la x tiende a 0, por eso la sustituyo por 0. Yo sé que por ahí alguno andará diciendo, ¿será necesario escribir este paréntesis? No es necesario, pero es una buena costumbre colocarlo siempre que sustituimos una letra por un número, porque en algunos casos es importante dicho paréntesis. Pero sin embargo, para este ejemplo no es tan fundamental. Ahora,
utilizamos la calculadora para ver cuánto nos da esto y el resultado es 3/7, lo cual quiere decir que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 3/7. Bueno gente, gracias por ver el video. Recuerden compartir si les pareció útil y necesario. Y no olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias.